hace años que vivo acá, pero yo no me considero de San Carlos, del Real de San Carlos, del Real, me considero del sur, me considero sureño, porque ahí tengo mis mejores recuerdos, ¿viste? Y de ahí mis padres, no sé más o menos en qué fecha, si yo tenía 7, 8 años, se mudaron al conventillo. Allí en el conventillo éramos 10 hermanos, pero mi madre tuvo 18 hijos. El conventillo era varias piezas y familias que vivían ahí, ¿viste? Y bueno, éramos toda una familia, teníamos un baño solo abajo, para todos. Y bueno, a veces, viste, como todo conventillo, había peleas, pero entre las mujeres sobre todo, viste. Cuando cualquiera de ellas tenía algún problema, sobre todo algún problema de enfermedad, todos los otros corrían a ayudarlas si precisaban algo, esto, que lo todos, viste. Era una unión en ese sentido, viste, la solidaridad era impresionante. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi casa, que comíamos 10 a mediodía, era el menú ya era semanal, viste, un menú semanal. Los lunes era puchero y sopa, pero puchero que ahora es carísimo, en aquel tiempo era barato. El martes se hacía guiso, viste, guiso, que duraba martes y miércoles. Los jueves se hacía un tuco, tallarines con tuco, fideos comprados en el almacén. Los domingos también tuco. Era un barrio de gente muy pobre, ¿tá? Gente muy pobre, laburadora, trabajadora, sí, pero pobre. También estaban los prostíbulos, también ahí, ¿viste? Los bares, que en aquel tiempo, de noche, la gente trabajaba y no tenía otra cosa que hacer. Después no había televisión, no había radio casi. No había nada, entonces iban al boliche, al bar. Y algunos se pasaban de copas y se armaban líos. Entonces, la gente del centro, digamos del centro o de otros lados, tenían miedo de pasar por el barrio. No querían pasar por el barrio. No vaya ahí al barrio sur, que son locos, te van a matar a pedrada, que son unos indios, que esto, que el otro. Nunca pasó nada de eso, ¿viste? Pero era, digamos, el miedo que tenía la gente del centro de pasar por el barrio sur. No pasaba nadie. ¿Qué va a pasar? La gente más o menos de buena posición se cuidaban de ir al barrio sur. No pasaban. Una anécdota que me acuerdo siempre. Una mañana, viste, allá en el conventillo donde vivíamos, vino uno de Felipe Guevara, que venía cruzando la plaza así, y me vio caído en el suelo. Entonces le avisó a mi madre que estaba caído yo ahí, que me sangraba la cabeza. Fue una pedrada, nunca se supo qué fue. Pero me llevó al hospital. Allá me curaron en el hospital, viste, me curaron porque no era mucho, era una pedrada que me habían pegado. Y después, cuando veníamos de nuevo, caminando, viste, el 18 de julio ahí había un mercado, que era lo de Cachoscó, viste, y vendía todos los comestibles y frutas y verduras y eso. Entonces mi madre
cruzó, veníamos por la otra vereda, cruzó hasta allí y me compró una banana. ¡Pah! Debe haber sido la banana más rica que yo comí en mi vida. Yo loco de la vida, ¿viste? Tenía ganas que me pegaran otra pedrada para ver si me compraban otra banana. Pero eso me acuerdo, mirá, y me acordaré para toda la vida. En mi casa no había fruta, pero nosotros comíamos fruta. Porque en ese tiempo había muchos corralones ahí, y entonces, y en algunos había un árbol de mandarina, en algunos había una higuera, y nosotros entrábamos y nos robábamos mandarina y cosas, era la fruta más rica de todo. Y los higos también, cuando el tiempo de los higos, entrábamos al corralón. En algunos teníamos trato con las dueñas. Entonces un día vino una de las escolásticas y le dijo: muchachos, dice, ustedes vengan por el frente de mi casa, yo les doy una lata, ustedes me juntan higos para mí y después coman y llevan todos los que quieran. Ya habíamos hecho ese trato, no empezamos a robar. Y del barrio me gustaba todo. En mi casa creo que hubo radio para el Mundial del 50. Yo ya tenía 13 años. ¿Viste? Todos los juegos eran manuales, que el trompo, que la bolita, que la chapita, que la figurita, todo. Venían los argentinos a ver el barrio histórico, ¿viste? Porque les mostraba todas las casas con tejas, qué sé yo, qué sé cuánto. Y venían ahí. Y los argentinos en aquel tiempo venían 2 barcos por día nada más. Entonces estaban viniendo todos los días 2 barcos y pasaban para Punta del Este. Pero cuando volvían, que volvían todos juntos porque se les terminaban las vacaciones, no tenían embarque, porque eran 2 barcos nomás, entonces tenían que pasar a veces una semana en los hoteles hasta conseguir y ahí venían a pasear por el barrio. Nosotros estábamos jugando ahí al trompo, viste que se hacía una troya y se tiraba. Pues un trompo que no bailaba, iba a la troya, y y después se tiraba y el que lo sacaba era de él, viste. Entonces los argentinos se paraban ahí a mirar. Qué bueno, ¿eh? Sí, le decíamos nosotros, ponga una moneda ahí que va a ver que nosotros se la sacamos. Y ponían monedas en el país, ¿sabés? Éramos 6 o 7 jugando, se la hacíamos volar en un ratito. Si no se la hacía volar uno, se la hacía volar otro. Y qué bueno, y se entusiasmaban y ponían más monedas. En la parte de arriba, la calle de los Suspiros, una cuadra, ¿no? ¿Tá? En la parte de arriba, el restaurante ese que hay, creo que se llama Restaurante Don Pedro ahora. Bueno, ahí era de este hombre, don Pedro Salomón, un turco, no sé qué diablo era, turco, y tenía de un lado billares, tenía 3 billares, viste ahí, y del otro lado almacén, tenía 2 entradas, que todavía están las mismas puertas, viste, almacén. Entonces el almacén cerraba a ponerle a las 8 de la noche, así. Y si uno precisaba algo del almacén, iba por el lado del bar y le pedía a don Pedro, y bueno, nos despachaba. Y mi padre me mandaba a veces ahí. Yo tendría 10, 11 años. Me mandaba a veces de noche, y un día una noche, me manda a comprarle mortadela, ¿viste? Mortadela, pues quería comer repuesto de mortadela con panes. Me manda. Y estaban jugando al billar, ¿viste? Todos los 3 billares ocupados jugando, y jugaban por plata.
Demoraban a veces en despachar, ¿viste? Porque él tenía que atender a los de los juegos ahí del billar y eso, y está. Y por allá se arma una discusión en los billares ahí, se arma una discusión. Y uno de los participantes de la discusión, una discusión fuerte era que vivía en la mitad de la cuadra. Y dice, yo te voy a dar a vos, sinvergüenza, el otro. Y sale, yo adentro, para la mitad de la cuadra ahí, y vuelve con un revólver en la mano. Y amenazando a otro. Me acuerdo los nombres, los apellidos de los tipos porque viven. Y el que lo amenazaron, loco, es un tipo re guapo, se prendió la camisa y se tira. Ay, yo venía saliendo. Cuando dijo tirar, las patitas mías, ¿sabes? Yo, sinceramente, creo que si desde ahí hasta mi casa quedaban 100 metros, todavía tenía que dar la vueltita a la palmera esa. Cuando llegué, di la vuelta así, me puse atrás de la palmera corriendo. Por la duda, sí, salía un tiro. Pero yo creo que si esa noche me toman el tiempo, andaría muy cerca del récord de 100 metros. Porque el loco venía con el revólver, y para lo mejor era un policía el que venía con el revólver. Sargento. Ay, yo ya veía que le iba a tirar. Pero las patitas mías yo no sé a cuánto da. Pero y al final no pasó nada, porque no tiró nada, no sé qué. Se mudaron prácticamente el 90%. La mayoría obligados, ¿viste? Obligados. Porque hubo un tiempo, no sé si en la década del 70 o del 60 y algo, ¿viste? La plata argentina valía mucho. Y entonces fue el tiempo que vinieron los argentinos y empezaron a comprar propiedades por todos lados. Allá en Barrio Sur, más, porque les gustaba mucho la zona, ¿viste? Como era. Los que eran dueños, que muchos que eran dueños, que las casas no las podían arreglar, ¿viste? Los techos y eso, no podían arreglar porque no tenía plata. Entonces vendieron ahí, con eso fueron y se compraron una casa en el centro, por ahí por Pueblo Nuevo, por ahí mucha gente compró, por el Barrio Cementerio, y les sobraba plata. Y otros que eran inquilinos, obligados, se tenían que ir porque el dueño vendía. Y se tenían que ir, se tenían que mudar, buscaron dónde ir. Por ejemplo, los que eran inquilinos se lamentaban porque se tenían que ir a otro lugar, aparte de abandonar el lugar donde ellos habían vivido casi toda su vida, y tenían que irse a otro lugar de repente pagando más de lo que pagaban ahí por el alquiler, ¿viste? Algunos le daban, los que el dueño le daban cierta cantidad de plata para que se fueran. Viste, ahora voy poco allá que el barrio porque me da nostalgia, ¿viste? Yo lo veo, digamos, un poquito más lujoso, lo veo así, pero me gustó y me gusta y me va a gustar siempre como era antes. Por ejemplo, la plazoleta, la plaza 25 de Mayo, aquella, ¿viste? No era con los adoquines que tiene todo alrededor, era balastro que tenía, ¿viste? No, por eso ahí podíamos jugar al fútbol, podíamos jugar a la bolita,
podíamos jugar a los trompos y aparte los juegos de antes, los juegos nocturnos que hacíamos todos los del barrio, ahí sí nos juntábamos todos, éramos de repente 40, 50 jugando ahí en la plazoleta esa. Pero vos vas ahora al barrio, yo voy poco, viste, porque no quiero, ya te digo, no quiero que la nostalgia ¿Te da nostalgia? me abarque, me entre, viste. Pero vos vas ahora en invierno y vas al barrio y no hay gente en las casas, porque la mayoría son de argentinos que la tienen para venir de vez en cuando, viste, en el verano vienen más, vienen, entonces no ves a nadie, no ves como antes todo aquel movimiento que había de gente gente que iba a trabajar, gente que volvía, muchachos por todos lados, ¿viste? Muchachos por todos lados. Y los boliches, movimientos que había. Si yo te cuento.